Ya comentamos el día de ayer sobre el centro del campo y ahora sí quiero hablar sobre lo que yo creo que necesita el Barça en cuanto a retoques. Dije que el Barça tiene una espectacular plantilla, pero que más que nada, bueno, hablando del centro del campo, solo necesita para mí unos ligeros retoques como para poder verdaderamente, pues ahora sí que decir que el Barça está en una situación pues ya completamente positiva y que está pues totalmente armado. Y para una situación así yo lo que creo es que hace falta por una parte un pivote y una parte un interior. Para mí, ya es aquí donde ya empiezo el video, para mí hace falta dos perfiles, un pivote, evidentemente si pudiéramos escoger, a mí me gustaría que fuese un pivote del estilo Busquets, como lo era él, es decir, un pivote correctivo posicional, pero como lamentablemente no da la sensación de que haya muchos pivotes así, pues vamos a tener que buscar alguna otra solución, es decir, buscar a alguien más pues de ir al suelo, alguien más de recuperar balones, alguien que sea más del perfil, pues no sé si decir Touré Yaya o Yaya Toure o como se diga. Entonces pues claro, vamos a tener que vernos en una situación así. Entonces yo también creo que será muy difícil encontrar un Busquets, así que yo renunciaría más a eso y probaría con algo diferente, un pivote de otro perfil. Por una parte eso, y por otra parte para mí lo que hace falta a este equipo, como digo, es un interior que sea del estilo organizador. Para mí es lo que hace falta. Y yo cuando hablo de un organizador me refiero a un jugador tipo Xavi, es decir, un jugador que sea para organizar, que sea un pasador nato más que nada, no que sea alguien que bueno, pues sí es bueno, pero no es organizador y te va a hacer ahí de organizador, no. Yo cuando hablo de esto me refiero a que sea un jugador que sea meramente nato, un pasador, un jugador que está hecho para la distribución. Y en ese sentido, yo creo que lo que podría destacar más en ese sentido podría ser a Joshua Kimmich. Y bien, me gustaría empezar con Kimmich. Se está hablando por supuesto de que se tiene a Joshua Kimmich en la mira, que al Barça le gustaría contar con él, que le gustaría hacer su proyecto con él y que vamos, o sea, sería algo épico, ¿no? Que el Barça le pudiese fichar. Kimmich tiene contrato hasta 2025 y a final de esta temporada pues ya simplemente le va a quedar una de contrato y ya sabemos que cuando queda una temporada de contrato o lo vendes en ese momento, ya después en verano, quedando 6 meses. Yo creo que todos van a decidir esperar 6 meses a gastar dinero. Y si te lo van a comprar, te lo van a comprar por un precio muy pequeño. Y eso por una parte. Y por otra parte, si se te va gratis no vas a sacar absolutamente nada. Entonces lo tienes que sacar ya más o menos pues a mitad de... Sí, lo tienes que sacar si le queda una temporada de contrato. Si lo puedes mantener, evidentemente pues querrás mantenerlo, pero si quieres sacar algo pues es digamos ya la última oportunidad. Entonces en ese sentido podríamos decir que sí, el Barça está en una situación en la que pues puede o bien acceder tal vez a un fichaje de Kimmich o no. Yo creo que esto dependerá más que nada de, bueno, pues de la voluntad del jugador y pues ahora sí que qué tanto esfuerzo esté dispuesto a hacer por llegar al Barça, porque claro, dependerá también de lo que decida Kimmich propiamente, si de verdad quiere, por ejemplo, venir con nosotros, si quiere un proyecto de nuestras características. Porque si termina escogiendo, por ejemplo, el dinero, económicamente no podemos competir, salvo que ya este verano pues ya podamos hacer cosas interesantes. Pero aún así, aunque tuviésemos el dinero, habría que ver si de verdad vamos a poder ir, pues, con qué tanta oferta económica podríamos ir. Porque claro, se aliviaría ya el tema de la masa salarial, pero claro, el dinero de plusvalías que tengas en caja, pues vamos a ver cuánto es y cuánto no, que podemos hacer y que no. Entonces en ese sentido tendríamos que ver primero que todo hasta dónde podríamos pelear por un fichaje de Kimmich económicamente. Ahora, si de verdad está interesado en lo futbolístico y digamos que lo económico no es realmente un gran problema, sería interesante que tal vez nos pudiese utilizar, que nos pudiese tal vez tener a nosotros, porque creo que nuestro proyecto necesita un Kimmich y que por supuesto Kimmich necesita un proyecto como el de nosotros. Ahora, aquí hay un problema y es que
Hay algo que no me gusta y es que Kimmich, por ejemplo, ha dejado, o por lo menos ha tenido problemas con Tuchel, más que nada porque se comenta en prensa, esto ya no sabemos si es cierto o no, pero se comenta en prensa que el principal problema de todo esto es que Tuchel le quiere utilizar como centrocampista organizador, es decir, que le quiere utilizar de interior, de a Xavi, es decir, más adelantado y tal y cual. Y eso sería en un principio lo que estaría molestando al jugador. No sabemos si es eso o si al final pues es otra cosa, como por ejemplo que al final pues no siente que va a triunfar el proyecto Tuchel y tal vez eso es lo que le mantiene inconforme, no tanto en la posición, no lo sabemos. Sin embargo, si es de verdad un caso así en el que estoy terroríficamente acertando, en un caso así yo creo que entonces automáticamente yo me bajaría de la carrera por Kimmich y no ofertaría absolutamente nada por él. Es más, yo estaría dispuesto entonces a gastar 100 millones de euros con tal de que no venga. Es decir, no con que lo ganemos, simplemente 100 millones con tal de no tenerlo aquí. Porque evidentemente no quiero otro Koundé. A mí me gustaría, por ejemplo, ya lo comentamos hace poquito, ¿no? Que ojalá Koundé pues pudiese aceptar jugar ya de lateral derecho. Y si no, pues que se le amenazara todo lo posible por jugar allí. Entonces, pues al final, pues yo creo que tener un Kimmich descontento, no. Entonces, sería lo que me trabaría un poco su fichaje ahora. Si quisiese el proyecto y si estuviese dispuesto a jugar en donde, bueno, pues en donde Xavi le dijese, yo creo que si pudiésemos si pudiésemos acceder a su fichaje, yo creo que sería una buena noticia. No, lo siguiente. Bien, ¿por qué creo que nuestro proyecto necesita un Kimmich? Porque creo que tenemos ya un perfil, por ejemplo, de un jugador como De Jong, un jugador del perfil Pedri y un perfil Gavi Gundogan, es decir, Pedri, un jugador del tipo Iniesta sin llegar a esa calidad técnica, porque Iniesta tenía mucha, pero sí un jugador hecho para llegar de 3/4 de campo hacia arriba, un jugador para la llegada, un jugador que tiene 1 contra 1, características de media punta, tiene regate, tiene magia, tiene gol, y por ejemplo, Gundogan y Gavi, que son dos jugadores que no ves que tengan un fuerte así específico, un fuerte de que tú digas, no, es que este es claramente este es un regatador o un pasador, nada más, y esta es su habilidad y su talento más grande. Tiene más que nada no una habilidad donde sobresalga extremadamente muchísimo, pero sí que tiene entonces por consecuencia también un repertorio de, bueno, pues de cosas, un repertorio de características bastante interesantes también. Entonces, en ese sentido podríamos decir que sí que sale ganando también por ese estilo. Pedri, por ejemplo, también te puede hacer de organizador, pero no es tanto un organizador. Entonces, yo lo que voy es que Pedri es un perfil, Gavi y Gundogan son otro perfil, para mí un poco similar, y podemos decir que Fermín también es otro perfil, De Jong también, pero para mí lo que hace falta, si tú te pones a revisar, es un organizador, porque no tenemos como tal un jugador que esté hecho estrictamente para la organización, un jugador que tú digas, no, es que este es un jugador, es un pasador, nada más. Realmente no. Tú si ves, por ejemplo, nuestro proyecto y los jugadores que tenemos, no terminas como de tener muy claro que tengamos un jugador organizador, un jugador que sea claramente organizador. Y claro, yo creo que necesitaríamos un perfil así. Por ejemplo, si tuviésemos a Kimmich como interior, yo creo que sería una noticia muy positiva, porque sí, tendríamos, yo creo que ya ahí sí un organizador, porque yo a Kimmich evidentemente sí tiene cualidades de pivote, o sea, características defensivas, talentos desarrollados en cuanto al trabajo defensivo, pero yo lo considero más que nada un jugador que está hecho más que nada para la distribución, un jugador que, si me tengo que atrever, yo diría que tiene más naturaleza de interior puro a pivote puro, y en ese sentido yo creo que Kimmich tiene, que una oportunidad única para poder tal vez sacar ese potencial al 100%. Kimmich es un jugador que sí es un pasador, sí está hecho para distribución, y de hecho pues ni siquiera es una casualidad. Ya ha dicho el jugador varias veces que su bueno, ídolo o ejemplo a seguir en cuanto a lo futbolístico siempre fue Xavi Hernández, y Xavi Hernández pues era nuestro jugador y es ahora nuestro entrenador. Entonces, si a Xavi le gusta, que yo estoy seguro, yo creo que nos podría ayudar. Y más que nada aquí es donde entro a decir por qué
y es que si tuviésemos un jugador así, tendríamos ya distribución, distribución, pase con Kimmich, tendríamos llegada y ya tendríamos ese perfil que teníamos con Xavi e Iniesta, salvando las distancias, pero sí tendríamos ya esos perfiles. Sí, distribución, tendríamos llegada, tendríamos organización, tendríamos magia y tendríamos seguramente un poco más de retoque. Entonces, yo por ejemplo, algo que quiero comentar aquí, que se me olvidó y es también el eje, yo diría que de todo el video, es que tenemos talento, tenemos muy buen talento, pero el problema es que ese talento no es una garantía y lo hemos visto ya ahora que se nos ha lesionado Pedri y De Jong y hemos tenido aquí un festival de lesiones y un problema horrible. Y tuvimos un bajón, que tenemos derecho a tener bajones, pero tuvimos uno demasiado grande. ¿Y cuál es el asunto aquí? Que quiere decir que nuestro talento no es garantía, ¿pero por qué? ¿Será porque nuestro talento entonces no es demasiado talento? No, para mí sí, pero el problema es que ese muy buen talento que tenemos va a ser garantía en un futuro. Para mí todavía no está totalmente desarrollado, entonces para mí ese es el asunto. Tenemos talento que va a ser garantía, pero no es garantía en estos momentos por experiencia, por desarrollo, por encontrar su posición ideal, asentarse en el primer equipo, tal. Podemos decir que en todo caso los únicos verdaderamente garantías son Gundogan y De Jong. Pedri aún así, bueno, pues podríamos decir, para mí todavía le falta mucho por desarrollar, pero de todos es el más desarrollado porque creo que es el que más ha avanzado desde la llegada de Xavi. Y en ese sentido, considero que este jugador, porque es demasiado bueno y lo que ha mejorado, sí es una garantía. Entonces tendríamos a Pedri, De Jong y Gundogan. Y claro, se te lesionan Pedri y De Jong y te quedas con Gundogan. Y a partir de ahí, repito, buenos jugadores, pero ve, Fermín, 20, Gavi, 19, Astralaga, Cubarsí, Garrido, o sea, son puros jugadores realmente jóvenes. Realmente media plantilla está llena de jugadores de 20 o 10 y tantos años, entonces están demasiado jóvenes y necesitamos esa garantía. Y para esa garantía, yo repito, necesitamos para mí ese perfil. Entonces, claro, si tú tienes por ejemplo, para la zona de los interiores, tanto a De Jong, Pedri, Pedri, Gavi, Gundogan, De Jong y Kimmich, por ejemplo, si se te lesionan otra vez dos, tipo Pedri y De Jong otra vez, pues tienes a Kimmich, tienes a Gundogan, tienes a Gavi. Y por supuesto, esto solo para los interiores. Entonces tendrías la zona bastante cubierta y ya tendrías garantía. Tendrías un equilibrio perfecto entre los jugadores espacio de jugadores para desarrollarlos y jugadores ya desarrollados, que si se te llegan a lesionar algunos, tienes ahí ese comodín, salvo que se te lesionen 5 y sean todos los del centro del campo. Yo no sé, la temporada pasada nos pasó eso, pero con la defensa se nos lesionó Araujo, Christensen, Koundé, tal. Entonces yo creo que nos haría falta una garantía, porque repito, nuestro talento no es garantía, no porque no sea bueno, repito, sino porque es talento que le falta darle pues todavía trayectoria, proyección y desarrollo, para mí por eso. Bien, ahora dejando esto en claro, ya, Kimmich para mí interior y pivote, interior organizativo. Y yo apostaría por Kimmich, salvo que estuviese un problema de rebeldía y ahí sí, lista negra y que se lo queden allá. Bien, ya repito, no estoy del talento, que no es garantía por esto, tal. Ahora me gustaría ir con el pivote. Para mí, si pudiese escoger un pivote, yo evidentemente escogería un perfil Sergio Busquets, un perfil correctivo, posicional. Para mí Busquets nunca fue un jugador que vieras que destacara, porque realmente a nivel velocidad era una cosa horrorosa, a nivel masa muscular no te creas que era Adama Traoré, o sea, era un tipo extremadamente delgado y creo que su físico nunca destacó ni nada por el estilo. Entonces Busquets nunca destacó realmente por ser un jugador que fuese al suelo, un jugador que fuese sí al choque o que fuese a robar. Era un jugador que utilizaba su visión de juego, que por ejemplo utilizan los centrocampistas para organizar, para ver solo que para la defensa. Es decir, era un pivote que más de que nada ganaba balones y no perdía duelos, porque era un jugador que, bueno, pues estaba todo con el posicionamiento, sí, no porque robara, es decir, él utilizar la anticipación, el robar balones, el estar allí, no porque de verdad él tuviese la fuerza para chocar, salvo cuando alguna que otra vez iba al suelo y en una barrida ganaba.
pero Busquets no era un jugador de ganar en los cuerpo a cuerpo. Busquets era más que nada un jugador, pues sí, eso, posicional y correctivo, porque a fin de cuentas se encargaba de hacer ese trabajo sucio, es decir, no trabajo sucio de presión, sino trabajo sucio de que era el que se encargaba de ser la columna vertebral del Barça. Entonces, si yo pudiese escoger un pivote, escogería uno de ese perfil, pero como lamentablemente se da la sensación de que no hay, pues yo apostaría tal vez pues por hacer una transición a algo diferente o regresar a lo que teníamos antes, es decir, un jugador que sí sea un portento físico, un jugador que sí sea de ganar duelos, un jugador que sí sea de ir al choque, de ganar balones y todo esto por el estilo. Entonces, un caso así, por ejemplo, pues para mí sería evidentemente Amrabat. Pero tristemente ya se lo ha fichado al Manchester United. Una pena que no hayamos podido tener el dinero, ¿no? Porque el jugador puso todo de su parte y lamentablemente pues ya no pudo ser. Aunque habrá que ver, porque si a Ten Hag le va mal, que bueno, ojalá que no, pero si le llega a ir mal y lo destituyen, pues a saber si tal vez ya en un caso así le gustaría venir. Pero bueno, yo no creo que destituyan a Ten Hag, o por lo menos pues habrá que ver. Si se pudiese aún así ir a por él, yo lo intentaría, pero debido a que creo que es imposible, pues mejor mencionar otros nombres. Por ejemplo, Sport el día de ayer comentó que el Barça está buscando al nuevo Yaya Toure, es decir, o Toure Yaya, o lo que sea, con esto de que se cambió el orden del nombre. Está buscando un jugador de nuevo de ese perfil, y yo creo que es lo correcto cuando tú ya no tienes en el fútbol a un Busquets. Entonces, se está hablando de distintos nombres. Por ejemplo, antes se había hablado ya por ejemplo, de Sangaré, un jugador que, bueno, pues aquí no sé si yo he hablado de él, creo que no, pero un jugador que siempre que me ha llamado mucho la atención. También se ha hablado de otros jugadores, estos que mencionaba Sport, ya no encuentro el artículo, no sé dónde esté, dónde está, no lo encuentro. Bueno, decía que querían, creo que a Fofana, una cosa por el estilo. A partir de aquí yo puedo decir una cosa, y es que en cuanto a nombres, yo sinceramente no me atrevería tanto a dar un nombre para el pivote, pero sí decir que me gustaría que se recuperase pues ese perfil, es decir, que se fuese pues bueno, a por un perfil Yaya Toure de nuevo, es decir, recuperar esa posibilidad y regresar pues a por eso que teníamos antes, un jugador que más que sí sea de lucha, trabajo defensivo, sacrificio, ir al suelo, que sea de preferencia un jugador alto, que gane balones, con masa muscular, con velocidad, un jugador ahora sí que diferente de lo que es el ADN Barça en cuanto a calidad técnica, porque realmente el tener lucha, sacrificio y todo esto, eso también es ADN Barça. Entonces es lo que me gustaría a mí, un perfil de ese por el estilo. Si hablan de Fofana, a mí se me haría tal vez una muy buena opción. Vamos a ver si incluso recobrarían la opción de Sangaré y todo por el estilo, pero tristemente no da la sensación, porque lamentablemente, y esto yo lo digo simplemente por mí, da la sensación totalmente de que Xavi lo que quiere lamentablemente pues es un pivote no del estilo, bueno, sí del estilo Busquets, porque hemos fichado por ejemplo a Oriol Romeu, pero más que prefiere primero que todo un perfil Busquets, y más que nada yo creo que más que ir a por un perfil Yaya Toure, pues seguramente le ha de gustar pues un perfil Zubimendi, es decir, un pivote no que sea un portento físico, sino que sea un pivote creativo, es decir, primera opción un Busquets, segunda pues ya para él uno creativo ofensivo, y para mí se necesitaría un perfil meramente defensivo, pero bueno, al final quienes son la dirección técnica, quienes tienen los análisis y tienen información y conocimientos que nosotros no, pues son ellos, la dirección técnica y la dirección deportiva. Entonces pues al final que ellos hagan lo que consideren lo correcto para el Barça. Pero bueno, yo sí me atrevo a dar un nombre con el interior, yo diría Kimmich. En caso de que no, pues bueno, pues habrá que ver, habrá que manejar varias opciones, pero yo trataría de buscar eso, un perfil ofensivo, y pues yo tristemente dejaría ir ya la opción de Bernardo Silva, porque ni da la sensación de que vaya a dejarle salir Guardiola, no da la sensación de que tenga muchas ganas ya de venir, y al mismo tiempo, repito, es un perfil que considero que entre toda la broma tendríamos ya, no tanto uno de esa calidad, pero sí tendríamos ya, y que lo que necesitamos es un interior, sí, pues del estilo Kimmich, un interior organizativo. Y por el pivote no me atrevo, pero habrá que ver si van pues a por Fofana, Sangaré, tal. Pero bueno, simplemente es mi opinión de cómo lo veo yo. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal, en el Maga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.